Nací en Madrid en el año 2000, empezando el siglo y sin saber que había nacido allí porque mis padres se habían ido de Cuba sin mirar atrás. La vida nos llevó a Panamá, donde tuve amigos de muchos países y conocí culturas de las que solo tenía referencias en Madrid a través de hijos de inmigrantes como yo. Después de 3 años llegamos a Miami. Vivir aquí me motivó a darle voz a nuestras historias, las historias de los hijos de la diáspora cubana. Durante el ataque lo atraparon, lo encarcelaron, lo torturaron. Bueno, lo que yo conozco de la familia mía es que ellos pertenecieron a los alzados del Escambray. Entiendo la parte que tuvo mi abuelo en expresar sus ideales y la consecuencia que eso tuvo. La gente en Cuba tiene miedo de hablar hasta dentro de su casa. Mi mamá está en presa 3 años cuando está protesta contra Fidel. Tortura aquí, poquita aquí, coloca ganda por culpa de la guardia. Yo salí de Cuba a los 13 años. Nos asilamos en la Embajada del Perú en el año 80. A las 3 de la mañana. Y aquel bote en el medio del mar que parecía una cáscara de nuez, con el mar por allá arriba y de pronto el mar por allá abajo. Cruzamos la frontera por México. Tenía todavía 6 años. La mamá de mi mamá es mexicana, se casó con un cubano y se fue para allá. Pues por ahí teníamos una vía pues fácil de escape, ¿no? Uno de los grupos que yo más he conocido en mi vida son los cubanos recién llegados. El apego que se tiene con lo mismo familia como vecinos, que es otra cosa que me doy cuenta que es diferente acá por la cultura. Ellos hablan con los padres de ellos quizás una vez cada 2 semanas y ellos se sorprendieron cuando les dije que yo hablo con mis padres todos los días. Mi padre nació en La Habana y mi madre nació en un pueblo perdido en las montañas en Perú. Siempre está la pregunta de, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Te has a tu pueblo? Yo siempre decía, mi pueblo es La Habana, mi pueblo es Cuba. Cuba pasó a ser una parte de mi infancia plenamente. En la cultura de Cuba somos más liberales. Aquí es un país con muchas tradiciones. Una de las tareas más difíciles que tenemos con los niños es que tengan el español lo más a lo diario posible, que no sea un idioma lejano. Aunque viví en España, aunque vivo aquí, aunque vivo en China, yo soy cubano. Es el país que quisiera conocer, pero a veces no quisiera porque le ha causado mucho dolor a mi familia. Yo viví muy poco en Cuba. Somos más de otros países que de donde nacimos. Nunca sabes lo que va a pasar en el futuro. No sé, puede ser. No digo no. Casi todo.